superficial. Una manera de llegar de una manera más clara. Edema cerebral, lo que quiero que quede claro, es nosotros tenemos acá un vaso. Cuando hablamos de edema cerebral y vasos, quiero que dibujen esto. Ustedes ven, yo estoy dibujando un endotelio, ¿no? Cuando yo hablo de endotelio, básicamente la palabra endotelio me va a cuando yo hablo de endotelio, me está hablando de capilar, ¿no? Ese es el ejemplo. Entonces tengo arteriola aferente, perdón, cerebral media, cerebral posterior, o anterior o media, donde vamos a hablar, nos vamos a referir al capilar arteriolar. Ahí está el problema. Esto sería en condición normal. Por otro lado, siempre si hablamos de cerebro, tenemos que recordar que este cerebro es un cráneo, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser ya el concepto edema. Cuando yo digo edema vasogénico, miren lo que estoy haciendo. Estoy ampliando el espacio endotelial. A ver. La causa más común, una de las más comunes, mejor dicho, es la lesión directa, traumatismo cráneo-encefálico. Si yo estoy hablando de meningitis, estoy hablando que el proceso infeccioso bacteriano o viral causa, escuchen, vasodilatación, aumento de la permeabilidad. Tumores, liberación de citocinas, aumento de la permeabilidad. Y voy a mencionar casi en la mitad de la charla que el edema cerebral produce isquemia porque comprime nuestros vasos. Eso libera sustancias vasodilatadoras y aumento de la permeabilidad. Entonces, yo tengo acá, no va a cambiar mi concepto de cráneo. No va a cambiar mi concepto de cráneo. Entonces, cuando nosotros decimos edema y estamos diciendo fuga de líquido, así, este líquido con proteínas que va a salir acá no va a poder expandirse porque hay un cráneo metido ahí. Entonces, todo lo que está acá, que fundamentalmente son vasos sanguíneos, van a ser comprimidos. O sea, esta masa encefálica, por la cantidad de líquido intersticio cerebral, esta masa va a ser comprimida. Y si nosotros decimos compresión, decimos que todo este famoso edema vasogénico, al final líquido en el espacio intersticial y va a comprimir los vasos y va a haber isquemia. Por otro lado, si yo dibujo aquí un ventrículo, aquí otro ventrículo y aquí dibujo este ventrículo y tengo todo esto edema, ¿okay? Obviamente este edema va a causar una compresión de estos ventrículos. Y aquí yo tengo la línea media y en la próxima imagen, ya cuando el edema está avanzado, este ventrículo va a estar acá y este va a estar acá, consecuencia del edema cerebral, porque el cráneo no deja cambiar. Y otra vez la historia, va a haber isquemia de los vasos. Este es un tipo de edema.
El otro tipo de edema que vamos a hablar es el edema causado por hidrocefalia. Entonces, ese va a ser un tema que vamos a tocar hoy día. Y otro edema que vamos a tocar hoy día es el relacionado con PO2 baja y con CO2 baja. Todos en común son vasogénicos. Entonces, la palabra vasogénico significa vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Y cuando yo diga citotóxico, que es lo que al final de la clase, me voy a referir a el edema dentro de la neurona. Entonces, primera gran diferencia. Entonces, aquí tengo, esto no es de inteligencia artificial, esto es de un libro, donde yo veo un entorno real, digamos. Aquí tengo el endotelio, aquí tengo las células de microglia, y miren, esto no debería salir, pero como hay un aumento de la permeabilidad, sale. Su compañera está preparando un tema relacionado con insuficiencia renal y edema cerebral. Y en la lectura que vamos a hacer al final, dice: el citoesqueleto de este endotelio se contrae. Ahora escuchen. Si yo enchuzo este endotelio, lo enchuzo a este endotelio porque se contrayó el citoesqueleto, ¿qué va a pasar con este espacio? Este endotelio está bonito, ¿no? Citoesqueleto, el citoesqueleto se contrae. Se hace así ahora, este citoesqueleto, perdón, este endotelio, y este así. ¿Qué va a pasar con el espacio? Va a aumentar la permeabilidad y ahí vamos a tener un edema. Entonces, eso para que nos preparemos para el final de la clase de día. A consecuencia de las grandes cantidades de calcio dentro de la célula. Bien, entonces, acá yo tengo lo siguiente. Dijimos que vasodilatación es igual, aumento en la permeabilidad es igual a fuga de líquido del intersticio y aumento y presencia de edema. Y ahí viene ahora la nueva palabra, ¿cómo mido el edema? A través de la presión intracraneal. Y dijimos que si es de 15 milímetros o 20 centímetros de agua, está en rango. En la medida que el líquido vaya aumentando en el espacio intersticial, el cerebro, esta presión intracraneal va a ir aumentando, y en la medida que haya mucha presión intracraneal, va a haber desplazamiento de las estructuras como son la línea media, como son compresión de las arterias, consecuentemente isquemia. Y el último desplazamiento va a ser buscar espacios donde pueda el cerebro meterse. Y ahí estábamos hablando de la hernia umbilical. Bien, entonces aquí tengo esto. A ver, resulta que cuando nosotros ya sabemos que la vasodilatación lleva también aumento de la permeabilidad, lo metemos a una máquina al paciente y lo hiperventilamos. La frecuencia normal de las personas es 12-14 por minuto para respiratorio. Pero este paciente, la máquina, el ventilador, le está dando 20. Eso va a hacer esto, miren esto. Estoy exhalando dióxido de carbono, consecuentemente el dióxido de carbono baja, y esta acción de la bajada del dióxido de carbono va a producir vasoconstricción cerebral de esto, y al haber vasoconstricción va a disminuir la fuga de líquido del intersticio. Pero esto que les estoy explicando es el tratamiento para el edema cerebral, es decir, hacer que caiga el dióxido de carbono para que haya vasoconstricción y consecuentemente corrijamos el problema del edema. Edema vasogénico postraumático, o sea, postraumático significa post-accidente de tránsito, post-golpe en un vidrio, que la gente estaba conduciendo un vehículo con sus cinturones de seguridad y choca contra el vidrio, el parabrisas. Eso es un accidente postraumático. Y antes de que haya edema, ¿qué tiene que haber acá? Los vasos, dilatación, aumento de la permeabilidad. Entonces, no puede haber edema vasogénico si no hay aumento de la permeabilidad
y si no hay vasodilatación. ¿Vamos? Eso lo tienen claro. Entonces es una triada, ¿no? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad y edema. Y después las complicaciones. Una de las primeras complicaciones sería desplazamiento de las estructuras internas, compresión de los vasos causando isquemia, y la tercera, buscar espacios que tengan poca resistencia para poder que el cerebro se desplace. Y eso se conoce con el nombre de hernias discales, hernias de la línea media, etc. Entonces, el edema vasogénico por traumático causa edema cerebral, y todo lo que sea, escuchen esto, no necesitan aprender de memoria a partir de ahora, todo lo que es aumento de líquido intersticial aumenta la PIC, ¿correcto? Entonces, si yo hago una pregunta acá y le pongo en el edema cerebral la PIC está disminuida, falso, completamente falso. Y esto causa, miren, aquí ya estamos hablando de una complicación de la isquemia, consecuencia de la compresión. Entonces, aquí tengo otra diapositiva, y esto ya es con mayúsculas. Esto fue una diapo que me hice en base a inteligencia artificial. Edema cerebral vasogénico. Entonces, otro de los términos para hablar de edema cerebral, aumento de la permeabilidad, es este término, disrupción del endotelio. Ya habíamos dicho que la barrera hematoencefálica normalmente recibe el paso de sustancias entre sangre y el parénquima. En el edema vasogénico, factores patológicos como son esto. Tenemos acá traumas, tumores, infecciones o isquemia. Inducen al daño de las células endoteliales capilares, alterando la integridad de la barrera hematoencefálica. Entonces, esto quiero aumentarle acá para que quede mejor. Entonces, la pregunta sería, mejor dicho, el concepto sería: ¿qué causa el edema vasogénico? Trauma, tumores, infecciones y ojo con isquemia. Estoy hablando del paciente que fue el día sábado al hospital y de repente no movía su miembro, su cara, su brazo y su pierna. Le hacemos una tomografía y hay un coágulo en la cerebral media. Ese coágulo en la cerebral media se llama isquemia. Y ahora escuchen esto. Pero yo puedo tener un tumor, un TEC, PIC aumentada, y comprimo la arteria cerebral, isquemia. O sea, ya tengo edema cerebral por dos mecanismos, de un TEC, por la misma compresión y por el exagerado aumento de la presión intracraneana, y eso me va a causar isquemia. Entonces, la imagen que quiero que tengan de isquemia es la arteria cerebral media comprimida. Consecuentemente, el flujo distal está alterado. Después, entonces esto quería que quede claro, las causas. ¿Disrupción de la barrera hematoencefálica? Sí, ya se lo digo. ¿Por qué hay disrupción? Porque está dañado el endotelio capilar, ¿cierto? ¿Y qué va a salir del intravascular al intersticial? Agua y proteínas plasmáticas. Señores, y si salen proteínas plasmáticas por la ley de ósmosis, se ha producido las proteínas van a jalar, se convierten en imanes y van a sacar líquido del intravascular al intersticial.
Por eso es importante que sepan que la disrupción y la ruptura, el aumento de la permeabilidad, tres palabras que son sinónimas, están permitiendo que salga plasma. Cuando yo digo plasma, el plasma tiene proteína y salida de agua. Y entonces la misma proteína está causando más de esto. La disrupción, que ha hecho que era un término que, para decir, aumenta la permeabilidad capilar, ejerción de proteínas al espacio extracelular, y acumulación de este líquido, este concepto lo entiende, aumento de la presión osmótica local, aumento del volumen cerebral, esto lo entiende. ¿Lo logra entender? Porque las proteínas salieron a... Exacto, y les dije que las proteínas son imágenes. Entonces, si la proteína está en el intersticio, ¿qué va a jalar? Más agua y más proteína. Entonces, estamos entrando en un círculo vicioso. Seguimos trabajando con el concepto entonces, aquí tengo, miren, esto realmente fue buenísimo acá. ¿Qué sentido? Ruptura de barrera hematoencefálica, aumento de permeabilidad, ¿qué es? Vasogénico. Exacto, edema vasogénico. El vasogénico ese es el combo, ¿no? Edema vasogénico. ¿Qué dice acá? Señores, en el edema citotóxico, la neurona se empieza a llenar de agua, y dice water, ¿no? Creo que es agua eso. Aire, etc. Se empieza a llenar de agua. Es como una vejiga, un globo. Y empezamos a llenar de agua. ¿Entienden? Entonces, ese es el edema citotóxico. Otros son sus mecanismos. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, el edema citotóxico se caracteriza por vasodilatación y aumento de la permeabilidad. ¿Falso o verdadero? No tiene concepto. Es aumento del volumen intracelular. ¿Shakira? Sí. Mira la pregunta. ¿Te un favor con Shakira? ¿Tienen un asiento aquí adelante? Es que me va a hacer teléfono, yo le gritando la pregunta. Es para el bien del curso. Es por el bien del curso. Ese teléfono se debe el asiento. Mira. Ya, póngame algo. Anoten la pregunta. La pregunta es la siguiente. Pregunta de examen en el capítulo de neurología. Las características del edema citotóxico son, inciso A, ruptura de la barrera hematoencefálica, salida de proteínas y salida de agua al intersticio. Inciso C, hinchazón de la neurona. ¿Cuál es lo falso? La primera. Ahí ves, ¿verdad? Y el citotóxico es completamente falso. Ahora vamos a hacer una pregunta de edema citotóxico. El edema citotóxico se caracteriza, inciso A, por hinchazón de la célula neuronal. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Muy verdadero. Vasodilatación. ¿Falso o verdadero? Falsísimo. Fuga de líquido del intersticio. Al intersticio. Falso. Entonces, que quede claro que el edema que el edema citotóxico se caracteriza porque es la neurona la que se hincha. ¿Vamos? Ahora. Dice acá relación con el traumatismo craneoencefálico. Entonces, siempre relacionemos traumatismo craneoencefálico, tumores, infecciones, meningitis, tomas de acá. Todo lo que altere la integridad de la barrera hematoencefálica. Ahora,
El título es edema vasogénico y aquí tengo edema fase primaria, lesión mecánica directa del encéfalo. O sea, para que haya un TEC tiene que ser un golpe directo, un golpe con un palo en la barriga. O sea, yo me puedo golpear contra un vidrio o me pueden dar un palazo. Al final es golpe, ¿no? Esa sería la fase primaria. En la fase secundaria se va a producir daño isquémico e inflamación progresiva. Es decir, el golpe produce sangre. Se rompen los vasos. Alrededor de los vasos empieza a haber el líquido, o sea, edema vasogénico. Esto va a causar isquemia de los propios vasos del cerebro. O sea, estamos hablando de las terminaciones de la cerebral media o anterior, o si quieren de la cerebral posterior. Consecuencia del golpe, consecuencia de la discusión, vamos a tener un edema progresivo con aumento de la presión intracraneal. Bien. Otra de las causas de Entonces, otra de las causas del edema cerebral es la hidrocefalia. La hidrocefalia causa edema cerebral. Para entender esto, primero, acá. Aquí tenemos nosotros los ventrículos laterales, ¿no? En el concepto de bien, ventrículos laterales. ¿Qué sería esto de acá? ¿Qué agujero? El agujero del mono. La tabla de Monro. De los ventrículos laterales, no, el tercer ventrículo pasa a los ventrículos laterales, luego tengo el agujero del Monro y luego tengo la médula. Aquí hay unos plexos que se llaman los plexos superiores que están produciendo permanentemente líquidos. Ese es nuestro líquido cefalorraquídeo. Entonces, la pregunta es acá. La pregunta es, ¿cómo este ventrículo puede crecer? Aquí tenemos la respuesta. Esto es lo fisiológico. Producción por los plexos coroidales del líquido. Este líquido está en los ventrículos laterales, pasa por el cuarto ventrículo, cuarto ventrículo y sale por los agujeros de Lunska hacia el espacio subaracnoideo. Eso es lo fisiológico. Ahora, hay una obstrucción aquí. Este paciente tiene una obstrucción en este nivel. ¿Qué va a pasar con el líquido de acá? Va a seguir produciéndose. Ahora razonemos como cráneo duro. Este aumento del líquido en el espacio, ya sea ventrículo lateral, tercer ventrículo, cuarto
va a empezar a crecer. ¿Y qué va a hacer en la masa? Exacto. La va a comprimir la masa. Entonces, primero tiene que haber hidrocefalia, luego tiene que haber compresión de las estructuras blancas, sustancia blanca. ¿Qué va a hacer esa compresión sobre las anteriores y arterias? Las va a comprimir. ¿Y qué va a causar? Y ahí está un proceso inflamatorio y ahora aparece vasodilatación, aumento de la permeabilidad y aumento de la fibra. Entonces es una alteración de la función del epéndimo y esto va a llevar después a un daño axonal por estiramiento. O sea, pero todo el problema empezó en hidrocefalia. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar el capítulo de edema cerebral, dijimos que depende de 3 factores. Uno de ellos de la masa encefálica y de que el sistema aracnoideo, el sistema de la barrera hematoencefálica esté perfecto. Si no se altera la barrera hematoencefálica, no pasa nada. Pero puede haber edema cerebral sin alteración inicialmente de la barrera hematoencefálica, sino por hidrocefalia. Entonces, otra de las causas es la hidrocefalia para causar edema cerebral. ¿Ve? Definición: acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales que generan dilatación ventricular y pueden producir daño cerebral por compresión. Doctor, ¿esa compresión puede llegar a producir coma? ¿Perdón? ¿Esa compresión puede llegar a producir un coma? Ahora, ¿cuál es la relación entre PIC aumentada y sopor o coma? ¿Cuál es la relación? Le va a llegar menos oxígeno a la neurona. No. Que por, Siga atrás. Bueno, una razón puede ser que por una hernia, todo lo que es el tronco salga por el agujero magno, se comprima. Ahí es una lesión. ¿No? ¿Cuál sería lo primero? O sea, ¿cómo podríamos entender esto con una simple definición? Para que haya sopor, para que haya obnubilación, para que haya coma, ¿qué necesito? daño bilateral. Exactamente. Daño bilateral. Si yo tengo daño bilateral en el cerebro y en la corteza o la masa encefálica, seguro que vamos a tener letargia, sopor y coma. Ahora, sueño profundo. ¿Qué haría que nosotros entremos en un coma, que pasemos de un sopor a coma? Lo que dijo su compañero. Toda lesión se sale del cerebro porque hay una pica aumentada, intenta salir por el agujero magno. ¿A quién va a comprimir? Bulbo, protuberancia. Y si lo comprime en su parte rostral, que es la de aquí adelante, ese paciente entra en coma. Se lo voy a plantear de otra manera, para responderle bien. Resulta que el día sábado entra una señora y con ACV isquémico y le proponen de 80 años hacerle ateplasia. ¿Qué es la ateplasia? Es una sustancia que era, el coágulo es protrombina, trombina, fibrinógeno, hilos de fibrina, ¿no? ¿Me sigue hasta ahí? ¿Quién le da la consistencia al coágulo? Los hilos de fibrina. Y el ateplase va a romper los hilos de fibrina. Hasta ahí perfecto. Le pone el ateplase, rompe los hilos de fibrina, le hace crisis hipertensiva a la señora. El ACV isquémico se convierte en ACV local. Más grave todavía. Bien. ¿Dónde va esa sangre? ¿Dónde
se absorbe esa sangre? A los ventrículos. Y ahora miren esta pregunta. El presidente de Neuro me dice, doctor, si el paciente hace hidrocefalia, me llaman. ¿Cómo voy a saber que tiene hidrocefalia? Fácil. Si el paciente está normal, con presiones normales, y en este momento empieza a hacer crisis hipertensiva, significa que se llenó de sangre los ventrículos laterales del tercer y cuarto ventrículo, se expande ese ventrículo y empieza a comprimir y aparece isquemia, Y dentro de los mecanismos de autorregulación, cuando hay isquemia cerebral, el corazón empieza a bombear con más fuerza para tratar de vencer esa isquemia cerebral y perfundir el cerebro. Entonces el paciente hace hidrocefalia. Entonces, hay una relación directa entre el concepto edema cerebral, lesión bilateral o lesión de tronco del sistema respiratorio ascendente, especialmente del mesencéfalo, con trastorno y deterioro del estado de alerta, que son obnubilación, sopor de moderada y grave, o coma. Entonces ahora hemos unido los dos conceptos. Pero para entender, no se olviden, para ver que hay un trastorno del estado de conciencia, del estado de alerta, tiene que haber lesión bilateral o de tronco. Pregunta. Claro. No, Siguiente pregunta de neurología. ¿Qué se necesita fisiopatológicamente para tener un trastorno del estado de alerta? Ya sea sopor moderado grave, coma y disminución del estado de vigilia. Inciso A, lesión bilateral del cerebro. Inciso B, lesión de la parte rostral del tronco. Inciso C, lesión unilateral con efecto compresivo. ¿Por qué las tres? Porque se va a formar una hemorragia y va a comprimir. ¿Ve reduciendo? Está bien, son las tres. ¿Pero por qué las tres? ¿Por qué el tercero? Si estamos ahí dándole duro de que tiene que ser bilateral. Es un coma indirecto por la compresión. Exacto. Porque estamos hablando de que puede ser un hematoma extradural subdural, un tumor que comprime y desplaza, escuchen esto, desplaza la estructura del otro lado. Entonces, al final se cumple el concepto bilateral, ¿no? Porque estoy desplazando. Entonces, en esta situación, un hematoma extradural subdural, un tumor, puede producir desplazamiento de las estructuras cerebrales y consecuentemente entramos en una alteración del estado de alerta del paciente hasta llegar a coma. ¿Vamos? Ahora que hago, ¿resumen? Ahí. Esta es la vida real. Cuerdas anteriores, cuerdas posteriores,
Este es el cuarto ventrículo, esto, y aquí tengo esta imagen. Esta es la imagen. Sobran las palabras. ¿Qué es esto? Ventrículo lateral. Nada que ver con esa imagen del ventrículo chiquitito, ¿no? Nada que ver. Entonces, esta es la imagen que vamos a conseguir para hablar de la hidrocefalia. Acá. Entonces, ahora sí tenemos una hidrocefalia de verdad. Esa es una hidrocefalia. Miren cómo crecieron estos ventrículos. Este es el tercer ventrículo. Entonces, se está obstruyendo el cuarto y líquido está en todos los ventrículos laterales. Ahora entienden por qué esto va a causar compresión. Entonces, esto inicialmente podríamos decir que aquí esto era así. Era un cuernito chiquito. Así. Este era un tercer ventrículo así. Y esto de aquí era un ventrículo lateral. Esa es la imagen original. Entonces, entonces, esto ahora creció, ¿cierto? Y desplaza todo lo que hay. ¿Y qué tengo acá? ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? El neurocirujano ingresa aquí, por la parte externa, mete un catéter y saca el líquido, hasta que se busque la causa del por qué está con hidrocefalia el paciente. Otra hidrocefalia. Fue un paciente lamentablemente concedido a la aquí está otro ejemplo. ¿Qué es esto? Cuerno anterior, miren, tercer ventrículo, cuerdas posteriores completamente llenos de líquido cefalorraquídeo. Ahora entienden por qué una hidrocefalia desplaza, ¿no? Y causa alteración del estado de la vigilia por el edema cerebral. Y no se olviden que esto al final, esta compresión, que haya edema, ¿qué tiene que causar? Isquemia cerebral y consecuentemente disolución del endotelio de los capilares del cerebro. Y ahí ya empieza a haber edema cerebral. Otra. Miren, un edema más pequeño, ¿no? No deja de ser el tercer ventrículo y un poquito los cuernos posteriores. Pero aquí ya no hay edema, ¿no ven?
produce tanto el edema, y ya empieza el tipo lateral. Esto es otro edema cerebral. Ahora, hidrocefalia. Les voy a enseñar ahora algo. Hay un síndrome, hay una tabla, una sección que se llama de Evans. Escuchen esto. Yo agarro acá y miro la parte más ancha del ventrículo lateral. Acá. Y mido la parte más ancha después del cráneo interno. Veo esa relación. Si esa relación sale más de 30, yo estoy obligado a decir que este paciente tiene hidrocefalia. Ahora voy a poner Evans. Aquí está. Aquí está. Listo. Copiar. Pegar. Entonces, podemos publicar. ¿Para qué sirve el de Evans? Acá está esto que les enseñar. Miren, busco la línea más ancha, ¿no?, de la hidrocefalia. ¿Qué número va? 38.72 milímetros. Y tengo la parte más ancha del cráneo. ¿Cuánto da? 106,17. Divida. Por favor. Quiero saber si tiene hidrocefalia. Entonces, ¿cuándo hay hidrocefalia? Mayor de ¿cuánto dio? No, 30.72 entre 116.17. 0,33. Ya, entonces es escala de Evans positiva para hidrocefalia. Con esto no es me parece, está creciendo, no, sí o sí hay hidrocefalia. ¿Estamos? ¿Cuáles son las causas de hidrocefalia? La obstrucción del flujo de hidrocefalorraquídeo, disminución en la absorción, producción excesiva y alteración de la confianza cerebral, o sea, que sea un cerebro duro, por sangre, digamos. Daño axonal por estiramiento. Y ahora, edema cerebral por hidrocefalia. Ya entendieron que era una hidrocefalia, es un aumento del líquido dentro de los ventrículos. Esto va a causar aumento de la presión intraventricular, ¿no ven? Aumenta acá y se va desplazando y causa un edema transependimales. Consecuencia, ese aumento causa isquemia y esa isquemia altera la barrera hematoencefálica y se produce salida de líquido hacia el espacio. Y acá, miren, acá, síganme acá. La disminución de la presión de perfusión cerebral. ¿Quién me cuenta este dato? Este dato. Dice que la hidrocefalia es el aumento de la presión en el líquido intraventricular, cierto. ¿Pero qué parece disminución de la presión de perfusión cerebral? Eso se debe a que la hidrocefalia genera una compresión. Está correcto. Dígame, mujer. Eso se debe a que la hidrocefalia va a generar una compresión del parénquima cerebral y va a generar una compresión de las arterias. Secundario a esto. Consecuentemente, si esta hidrocefalia me comprime aquí la cerebral media que está por acá, va a haber una disminución de la presión de perfusión cerebral. Es decir, si yo la estoy apretando a la arteria, ese sector que estoy apretando no va a haber sangre, ¿no ves? Esa traducción fisiopatológica o término médico, esa compresión de las arterias, va a causar disminución de la presión de perfusión. En otras palabras,
va a causar irrigación. Primero va a caer la presión de perfusión, o sea, la presión necesaria para que llegue sangre porque está apretado, y consecuentemente vamos a tener isquemia. Y si hay isquemia, exacto, o sea, que quede claro que en forma directa, cuidado, en forma directa la hidrocefalia no causa edema cerebral. ¿Qué necesita? Compresión, disminución de las masas. No. Díganlo. Exacto. Compresión de las arterias causa esto necesita. En las arterias cerebrales causa disminución de la presión de perfusión. O sea, dicho de otra manera, hace de que la irrigación esté alterada. Esto, ¿cuánto palabras? Isquemia, vasodilatación, exacto, y aumento de la permeabilidad. Entonces, acá yo tengo el aumento. Y en todo esto, se conoce como difusión de la barrera hematoencefálica. ¿Y qué tengo acá? Consecuentemente, edema vasogénico. Entonces, cuidado acá. No es que la que se llama la hidrocefalia directamente causa edema vasogénico. No. Tiene que haber desplazamiento, isquemia, y ahora después que hay isquemia hay este trastorno de difusión de la barrera hematoencefálica. Y esto me causa un edema vasogénico. Lo que no quedó claro en esta historia es esto. Edema transependimario. ¿Se acuerdan que aquí les dije a ustedes? Aquí les dije acá hay un área negrita, ¿no ves? ¿Lo ven? Hay un poquito de negrito. Entonces, a ver, dicho de otra manera, tenemos nosotros una botella de soda, ¿cierto? La metemos en la heladera 6 horas, la sacamos de la heladera. ¿Cómo están sus paredes? Por fuera. Ya cerveza mejor. ¿Cómo están sus paredes? ¿Hay líquido? ¿Hay burbujas de agua? Bueno. Eso es lo que ahora ustedes van a conocer con este nombre. Edema transependimario. Es decir, no solamente hay desplazamiento que causa edema por isquemia, también es tanta la presión dentro del ventrículo que empieza a salir líquido en pequeñas cantidades por fuera. Esa salida, miren, por el aumento de la presión intraventricular, aquí le voy a poner un conector que diga causa esto. ¿Qué causa? Edema transependimario, que es el líquido que está bordeando acá.
¿Estamos? Está dentro de la sustancia blanca. O pregunta difícil. ¿Dónde? Sustancia corteza, ¿no es? Sustancia blanca. ¿Dónde es eso que bordea el líquido? ¿En la corteza o en la sustancia blanca? Entonces, porfa. Esta es una pregunta para ustedes que me den en clase. No la van a responder porque no estén escuchando la clase. Es decir, el edema transependimario se ubica. ¿Deme? Respecto al edema cerebral por hidrocefalia. Diga usted lo verdadero respecto a hidrocefalia. Inciso A. El edema transependimario se ubica sustancia blanca, corteza, porción rostral. Sustancia blanca. Otra pregunta. ¿Cuál es la explicación del edema transependimario en la hidrocefalia? Aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, inciso A. Inciso B. Vasoconstricción de las arteriolas. O inciso C. Disfunción de la barrera hematoencefálica. ¿Cuál es la respuesta? A ver, háganme escuchar la pregunta. Vamos a escuchar la pregunta. Diga usted lo verdadero respecto a hidrocefalia. Inciso A. El edema transependimario se ubica en sustancia blanca, corteza, porción rostral. ¿Sustancia? Blanca. Sustancia blanca. Otra pregunta. ¿Cuál es la explicación del edema transependimario en la hidrocefalia? Aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, inciso A. Inciso B. Vasoconstricción de las arteriolas. O inciso C. Disfunción de la barrera hematoencefálica. Las tres son falsas. Sigamos. La respuesta y el inciso D sería, escuchen esto, el inciso D sería aumento de la presión intraventricular. ¿Qué dice? Causa de Fíjense acá, la pregunta era esta. Atentos, atentos. No de memoria. La pregunta era esta. Esta es la pregunta. Aquí hay edema transependimario, ¿cierto? Sí. ¿Qué es eso de la botella que les dije de agua? Se congela y la sacamos hacia afuera y está con líquido, ¿no es? Eso es el edema transependimario. Estoy preguntando cuál es la fisiopatología del edema transependimario. La respuesta es aumento de la presión intraventricular. Es decir, esto está grandote. ¿Ya lo vieron? Esto debería ser más chiquitito. Entonces, aumento la presión acá, aumento la presión acá. Si yo aumento la presión, esto es una membrana. Va a empezar a salir líquido por aumento hidrostático hacia afuera. Pero se va a quedar bordeando el ventrículo. Eso se llama edema transependimario. Estoy preguntándoles, ¿cuál es la fisiopatología
del edema transepentimario? La respuesta, aumento de la presión intracraneal. Intraventricular. ¿Cuál es la causa? Es otra pregunta. ¿Cuál es la Otra pregunta, ¿cuál es la explicación que la hidrocefalia pueda causar aumento de la PIC mayor a 15 milímetros de mercurio? Inciso A, aumento de la presión intraventricular. ¿No? El aumento de la intraventricular causa edema transepentimario. Y yo estoy preguntando cuál es la causa que la hidrocefalia cause aumento de la PIC, o sea, que cause aumento de la presión, que cause edema cerebral y consecuentemente aumento de la PIC. O sea, ya que usted la palabra edema cerebral. Entonces, para ustedes siempre junten el edema cerebral, se puede medir a través de la presión intracraneana que se llama PIC, PIC. Van de la mano. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la causa en la hidrocefalia para que haya un aumento de la PIC? ¿Cuál sería? Inciso A. La hidrocefalia causa compresión de las arterias. Inciso B. Hay una disminución de la presión de perfusión cerebral y consecuentemente, inciso C, una disfunción de la barrera hematoencefálica. ¿Cierto? Entonces la respuesta es no, es todas. Porque fíjense, aumento de la compresión, esto me salté, porque creo que lo dije, disminución de la presión de perfusión cerebral y C, difusión de la barrera hematoencefálica. Todo esto se conoce con el nombre de edema vasogénico. Entonces, y ahora, ya hemos dicho entonces hasta acá que el edema cerebral puede ser causado, mejor dicho, se debe a la vasodilatación. Esto causa, falta aquí, aumento de la permeabilidad y edema cerebral. Ahora, hay otro concepto en el libro de Fisiopato de Kuhlmann, donde dice, causas de edema cerebral, lesión directa de la masa encefálica, hidrocefalia, inciso C, vasodilatación. Son tres las causas. Repito. ¿Cuáles son las causas de edema cerebral? Vasodilatación, hidrocefalia y lesión directa de la masa encefálica. Es inciso A, inciso B, inciso C. Ya hemos analizado las dos situaciones, ¿correcto? Hidrocefalia y causa directa. Ahora vamos a analizar vasodilatación y edema cerebral. La vasodilatación, que vemos que es en las arteriolas. Imagínense, las miles de arteriolas empiezan a crecer, a vasodilatarse. Esto va a producir un aumento de volumen sanguíneo, ¿no? Si las pequeñas arteriolas y capilares se dilatan, en esa zona va a haber aumento del volumen sanguíneo, que va a empezar a desplazar a las estructuras, ¿no? Ahora escuchen. Esto va a causar aumento de la presión intracraneal. ¿Y qué causa esto? Aumento del volumen. Isquemia y disfunción de la barrera hematoencefálica y consecuentemente aumento de la permeabilidad, y ahí tengo edema vasogénico. El aumento de la presión intracraneana causa esto, ¿no ven? Y aquí vamos a poner, y esto ya es nuestro, se llama la inteligencia artificial. Y esto
esto, ¿qué causa? Esto causa edema cerebral. Entonces, no es que el aumento, a ver, aquí sería así, no es que el aumento de la presión intracraneana va a causar directamente edema, no. El edema cerebral, hay que corregir, lo siento, el edema cerebral causa paso 1, paso 2, paso 3, esto causa edema cerebral y el edema cerebral causa aumento de la presión intracraneana. Ahora, el aumento del volumen sanguíneo va a causar esto. Disfunción de la barrera nos va a causar edema cerebral por disfunción de la barrera hematoencefálica. Pero que quede claro que aquí falta poner el concepto, ¿va? Empieza a haber la vasodilatación, hay desplazamiento y hay isquemia. Entonces, aquí vamos a poner lo nuestro. Entonces, vasodilatación. ¿Qué viene abajo? No, falta todavía. Eso, la vasodilatación, control B, causa desplazamiento entre isquemia. Y la isquemia, ¿qué causaba? Exacto, el aumento esto y dijimos desplazamiento, qué bien, ¿no ven? Esto causa disfunción de la barrera hematoencefálica. Y esto de la barrera hematoencefálica, ¿a qué lleva? Aumento de la permeabilidad. Eso, edema cerebral, aumento de la pica. Entonces, eso sería así. Sería así. Y esto sería esto sería así, ahora sí ya tiene pie y cabeza esto. Con esto también quiero decirles la inteligencia artificial nos ayuda, ¿no? Pero necesitamos orientarnos. Esto viene así, esto viene así, y esto viene así. ¿Les quedó claro? Sí. Bien. Pero aquí hay un detallito que anoté al lado. Y quise juntar este concepto quise poner así. Le pongo un fondo amarillito. Formato de forma. Acá quiero poner un puntito. ¿Dónde queda? Seleccione todas las planetas. ¿Así? Hay un lapicito amarillo. No, yo quiero el fondo.
En formato de forma, doctor. Arriba. Formato de forma. Clic derecho. Vaya, hágalo. Ah, rellenar igual. ¿Dónde está acá? Abajo, más abajo, rellena, dice doctor. Relleno, Abajo. hay un falta. Abajo. Esto, relleno, sólido. Ahí abajito el fútbol. Ahí está. ¿Dónde está el problema? Ahí abajo. Al otro lado. Más a la derecha. Derecha. Ahí. Derecho. Listo. Fíjese lo que quise relacionar. Quise relacionar así. Señores, cuando nosotros hablamos del concepto vasodilatación, no tiene nada que ver el TEC, no tiene nada que ver hidrocefalia. ¿Quién tiene que ver? PCO2 elevado, PO2 menor a 60 milímetros de mercurio. Eso tiene que ver. Entonces, la pregunta es, ¿qué un paciente con EPOC? ¿Por qué un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tiene una PCO2 de 50 milímetros de mercurio y una PO2 de 55 milímetros de mercurio tiene, escuchen esto, alteración en el estado de conciencia, está en un sopor leve? ¿Por qué? Pero no aumento de la presión. Este señor con EPOC, ¿qué necesita? Está en soporte. ¿Cómo están sus hemisferios cerebrales? Comprometidos. ¿Cómo está tal vez el área rostral del sistema reticular activador ascendente? Tal vez comprimido. Entonces la pregunta es, estoy diciendo que hay tres causas de edema. Por además, primero, lesión directa, trauma, o tumores, o meningitis. En este caso, en el EPOC, no. ¿Es hidrocefalia? No. Y estamos analizando que hay aumento de la PCO2 Entonces, les decía, ¿cuál es el mecanismo? Vasodilatación y edema cerebral. Ya les di los datos. Les dije PCO2 elevada y PO2 baja. Entonces, ¿qué tiene que haber primero? Vasodilatación. Esto va a causar desplazamiento de la, nos va a causar esto isquemia, primero desplazamiento y luego isquemia y disfunción o disfunción de la barrera hematoencefálica y voy a tener consecuentemente edema cerebral y disfunción atípica. Entonces, aquí se aplica el concepto vasodilatación. Ahora, antes de entrar en este tema, aquí a grabar esto. ¿Y ahora? ¿Dónde está mi PowerPoint? Minimice. Igual Esto. el Telegram, doctor. ¿Estoy llegando a mí? Minimice.
Entonces, ¿por qué era importante esto? Lo siguiente. Entonces, lo que quiero mostrar es lo siguiente. Resulta que hubo una pregunta en la clase anterior y era la relacionada con acá. No se sale. Ay. El mecanismo, lea por favor, lea el mecanismo. El mecanismo de la encefalopatía de la insuficiencia renal también es desconocido y es probablemente que sea multifactorial. A diferencia del amoníaco, la urea no produce depresión del sistema nervioso central. Los factores que contribuyen a la encefalopatía urémica pueden incluir acumulación de sustancias neurotóxicas como la creatinina, guanina y compuestos relacionados, depresión de catecolaminas, tono alterado de glutamato y GABA. Aumento del calcio Ahí cerebral. concéntrense. Lo real es que el endotelio, estamos en insuficiencia renal crónica, y el endotelio tiene ahora aumento del calcio intrarrenal. Sigue. Inflamación con daño de la barrera No, hematoencefálica. lea hasta aquí. El aumento del calcio cerebral. Aumento del calcio cerebral, inflamación con daño de la barrera hematoencefálica y enfermedad vascular coexistente frecuente. Los grandes desplazamientos en el equilibrio del sodio y aguas cerebrales suelen acompañarse de coma y convulsiones. Estos cambios en la osmolaridad surgen de procesos sistémicos como la cetoacidosis diabética. El estado hiperosmolar no cetóxico perdón, y la hiponatremia de cualquier causa, por ejemplo, la intoxicación hídrica, la secreción excesiva de la hormona antidiurética o los péptidos natriuréticos auriculares. Las concentraciones del sodio 125. menor a 125 milimoles por litro, en especial si esas cifras alcanzan con rapidez, causan confusión y las concentraciones menores a 119 milimoles por litro se relacionan con coma y convulsiones. En el coma hiperosmolar, la osmolaridad sérica suele ser mayor a 350 miliosmoles por litro. La hipercapnia deprime el estado de conciencia en proporción al crecimiento del dióxido de carbono en sangre. En todas las encefalopatías metabólicas mencionadas, el grado de cambios neurológicos depende en gran medida de la rapidez con que suceden los cambios en el suelo. La fisiopatología en otras encefalopatías metabólicas, como las secundarias a la hipercalcemia, hipotiroidismo, hipovitaminosis B12 e hipotermia, no se conoce bien, pero deben reflejar alteraciones en los procesos bioquímicos del sistema nervioso central, la función de las membranas o los neurotransmisores. El coma, que es consecuencia de fármacos y toxinas, es por lo general reversible y no deja ningún daño residual siempre que no haya habido hipoxia o hipotensión grave. Diciendo, no vamos a concentrar en este texto, donde dice que el aumento del calcio cerebral produce inflamación con daño de la barrera hematoencefálica. Y aquí vamos a entrar ahora en el edema citotóxico. Cuando nosotros hablamos de edema citotóxico, puede ser que haya previamente una isquemia o hipoxia.
o sea, una parada cardíaca. Esta parada cardíaca causa hipoxia cerebral, o el paciente está en shock séptico, hipertonico, ustedes quieren imaginarse. Esta hipoxemia causa hipoxia cerebral. ¿Qué pasa con las células de Nitrón que actúan con las neuronas del cerebro? Hay una disminución en la producción de ATP, hay una disminución de la bomba de sodio y potasio, hay acumulación de sodio intracelular, consecuentemente la entrada de agua a la célula por ósmosis, hinchazón celular, edema citotóxico y aumento de la presión intracraniana con daño neuronal. Esto es lo siguiente. La célula, la neurona, es esta de acá. El paciente ha hecho un paro cardíaco. Al hacer el paro cardíaco, va a haber una hipoxia cerebral, porque no le llega sangre al cerebro adecuadamente, no hay oxígeno, y consecuente esta disminución de oxígeno va a causar disminución de la síntesis de ATP. Y acá yo tengo en la célula de la neurona una proteína que da transporte activo, que tiene la propiedad de, en forma fisiológica, de sacar 3 moléculas de sodio y va a introducir 2 de potasio. Esa es la famosa bomba de sodio. Esto es fisiológico. Ahora pasemos a lo patológico. Hipoxia, un ACV isquémico si quieren, hipoxia también, pero más por parada cardíaca. El paciente hace hipoxia y consecuentemente la neurona tiene menos síntesis de ATP. Este sodio que debería salir no va a salir. Consecuentemente, si el sodio no sale y se empieza a acumular acá, ¿qué va a pasar con mi célula? Se va a ir incrementando. Yo tengo una neurona incrementada, aquí tengo otra neurona también así incrementada, y ahora ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acumulación de sodio intracelular, acá, entrada de agua a la célula por ósmosis, o sea, tengo mucho sodio, ¿y qué hace el sodio? Atrae agua, ahora tengo ósmosis, hay edema de la neurona, eso se llama edema citotóxico, y el conjunto de las neuronas con edema citotóxico empiezan a causar presión, y esta presión produce daño neuronal, y aquí tenemos ahora nosotros el edema cerebral. Pero eso es el concepto de lo que vendría a ser un edema de tipo citotóxico. Ahí sería isquemia o hipoxia, fallo en la producción de ATP. Este fallo en la producción de ATP altera la síntesis de ATP de la bomba de transporte activo sodio y potasio, y aquí empieza el acúmulo de sodio. Esto lleva a mayor ósmosis, mayor hinchazón celular, edema citotóxico y consecuentemente aumento de la presión intracerebral. Entonces, es a eso que nos vamos a referir con el concepto de edema citotóxico. Bien. Doctor, entonces al mismo tiempo que hay un edema vasogénico igual hay uno citotóxico, porque no es muy isquémico. Ya. Denme un segundo. Un segundito nomás.
Aquí está. Edema citotóxico del cuerpo calloso que se muestra restringido por difusión. O sea, fíjense que es localizado. Está hablando acá, en este ejemplo, cuerpo calloso. Ahora, en general, lesiones citotóxicas del cuerpo calloso. Vamos a hablar de un ejemplo de edema citotóxico. En general, se acepta que estas lesiones del cuerpo calloso con difusión reducida, eso es por el ADC, o sea, esto es una técnica de resonancia, son causas de edema citotóxico, por lo tanto denominaremos estas lesiones citotóxicas del cuerpo calloso. Esto es porque recibió un medicamento. O sea, si yo digo cuerpo calloso, estamos en un punto. Y aquí tengo esta imagen. Resulta que aquí tengo la membrana, la barrera hematoencefálica. Tengo acá, ¿esto podría leer? No lo tiene acá. El dibujo muestra las células y citoquinas que son importantes en el desarrollo de CLOCC. ¿Ya? Las interacciones entre células y citocinas conducen a niveles enormemente elevados de glutamato extracelular. ¿Y el glutamato cuál es? ¿Sí? El que está como punto verde. ¿Cuál? ¿De aquí cuál? El último. Y este aquí sería el Sí. Entonces, tenemos abundante glutamato, ¿cierto? Sigamos. Sigue. El dibujo muestra la excitotoxicidad del glutamato. El glutamato extracelular se une a los receptores de N-metil de aspartato. Vayan familiarizándose porque vamos a entrar a otra clase en epilepsia y vamos a hablar de glutamato y de su receptor N-metilaspartato. Siga. Y a los receptores del ácido alfamino 3-hidroxi-5-metil-4-isopropiónico. AMPA-L, ya, permitiendo que los iones de sodio y los iones de calcio para entrar en las células, iones de potasio para salir de las células y agua para entrar y quedar atrapadas dentro de las membranas. Este proceso conduce a un edema citotóxico. ¿Entendieron? ¿Saben por qué no me entendieron? Porque se quedaron con la idea fija de el edema que les enseñé hace rato, el edema citotóxico era por isquemia, hipoxia y daño de la neurona, de la bomba sodio y potasio. Ese es un edema citotóxico. Este es otro. En la lectura que hicimos acá, donde decía edema cerebral en insuficiencia renal crónica, hablaba también de la participación del glutamato. Entonces, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Cuál es la participación del glutamato en el edema citotóxico? Comparen acá normal, comparen aquí patológico. Ahora lea de nuevo. Retiro. Patológico, ¿cómo está la neurona? Comparada. Crecida, ¿ves? Entonces tiene más volumen en su interior. Para las preguntas que van a responder y están haciendo la lectura, ¿por qué esta célula tiene edema citotóxico? O sea, ¿cuál es la función del glutamato en producir edema citotóxico cuando se libera en grandes cantidades? Ahora lee. El dibujo muestra la excitotoxicidad del glutamato. El glutamato extracelular se une a los receptores MNDAR. Este glutamato se está uniendo a estos receptores. Hay harto glutamato. Sigue. Y a los receptores AMPA-R. Dos receptores. MDR y AMPA-R. Siga. Permitiendo que los iones de sodio ¿Qué entra? Sodio. y iones de calcio para entrar en las células. Sigue. Iones de potasio para salir de las Sabe potasio. células y agua para entrar. Entonces, está entrando sodio, está entrando agua. ¿Qué va a haber? Edema citotóxico. Esto es lo que va
vamos a ver insuficiencia renal, que fue el artículo que demostraron, esto es lo que vamos a ver en el edema citotóxico causado por combustión. Entonces, dos mecanismos hemos aprendido de edema citotóxico. Uno de ellos es relacionado con glutamato y el otro mecanismo es relacionado con alteración por isquemia, alteración de la bomba de sodio. Sigan. Edema citotóxico. Sigan leyendo. Lesiones citotóxicas del cuerpo calloso asociado a fármacos en un hombre de 39 años con celulitis de las extremidades inferiores, tratado con metronidazol, que presentó una nueva aparición del estado mental alterado. Ojo, alteración del estado mental alterado. Entonces eso es hemisferio, digo, ¿es unilateral o bilateral? Bilateral. Bilateral. Ya. Sigue. Inciso A. Imagen axial del FLAIR MR a nivel de los ganglios basales que muestra una lesión focal ovoide en el esplenio lateral izquierdo. Este chiquitito que ven acá, ese es el edema citotóxico. Mecanismo. Inciso B. La imagen de resonancia magnética ponderada por difusión axial muestra una difusión reducida. Sí. Inciso C. La imagen axial FLAIR MR a nivel del cerebro cerebelo muestra una hiperintensidad característica de los núcleos dentados, sin difusión reducida. No se muestra la imagen ponderada en difusión. O sea, esto me está diciendo, miren el edema. Este es el edema. Y el mecanismo era, sigan. Se suspendió el tratamiento con metronidazol. Exacto. El metronidazol tuvo una reacción adversa que causó un edema citotóxico en una parte del cerebro que le altera la agitación. Leo. Imagen axial de FLAIR MR a nivel de los MR, ganglios resonancia basales magnética. Leo. que muestra una imagen axial FLAIR de resonancia magnética a nivel de los ganglios basales que muestra una lesión focal ovoide en el esplenio lateral izquierdo. Acá. ¿Ya? La imagen de resonancia magnética ponderada por difusión axial muestra una difusión reducida. La imagen axial FLAIR de la resonancia. La imagen axial FLAIR de la resonancia magnética a nivel del cerebelo muestra una hiperintensidad característica de los núcleos dentados, sin difusión reducida. No se muestra la imagen ponderada en difusión. Ya. Entonces, definitivamente lo que estamos viendo es un edema citotóxico, que es eso blanco que se ve en la resonancia, es agua. Y el mecanismo ya lo acabamos de ver, el glutamato favorece la absorción de agua y de sodio y saca potasio. Pero al final la célula queda edematizada, ¿no? Eso es edema citotóxico. Y edema gasogénico, nada que ver, ¿no? En el edema citotóxico hemos puesto un ejemplo de reacción adversa al glutamato. Bien distinguidos. Entonces, ¿les quedó claro? Sí. Ahora lo entendieron. Ya, venga,